Bien. Bueno, buen día a todos. Espero que hayan empezado muy bien el día y si no, pues que se vaya mejorando a lo largo del mismo. Gracias a los que ya asistieron a las sesiones anteriores. También bienvenido a los que entran por primera vez. En el mes de octubre, el mes de la ciberseguridad, tuvimos tres charlas, incluyendo esta, sobre la seguridad de la información. La primera sesión vimos cómo podemos comparar la seguridad de la información con las tuberías de una casa, donde el agua, que es vital para nosotros, pasa por las tuberías de la casa. Del mismo modo, la información pasa por los procesos de la empresa y también es vital para las empresas, ¿no? La información. En la segunda sesión vimos cómo una parte importante de la seguridad de la información es atender los riesgos y cómo hay ciertas idiosincrasias, ciertas costumbres que tenemos que nos llevan a ir en contra de la seguridad, que nos llevan a generar riesgos de manera innecesaria, ¿no? Por ejemplo, que queremos que las cosas sean cómodas y nos brincamos las medidas de seguridad muchas veces por hacer las cosas fáciles y cómodas. Otra idea que tenemos mucho que puede llegar a ser peligrosa es pensar que no nos va a pasar a nosotros, porque nosotros no somos quien para que sucedan ese tipo de problemas, ¿no? Pero los riesgos son inherentes a uno, entonces no podemos por completo evitar que sucedan cosas ajenas a nosotros. Debemos ser precavidos, entonces, para reducir la probabilidad de que nos pasen problemas, ¿no? En la sesión de hoy vamos a hablar sobre una manera efectiva para alcanzar en la empresa un alto nivel o un buen nivel de seguridad de la información. ¿Okay? Sí, efectivamente, octubre es el mes de la ciberseguridad. Yo siempre me he preguntado por qué no hacerlo el mes de la seguridad de la información, ¿no? Siempre hay algo más allá de la ciberseguridad que debemos estar contemplando a la hora de pensar en seguridad de la información en las empresas. Bien, así que les presento el plan del día. Vamos a ver cómo no solo se trata de pensar en riesgos, aunque es la base, también cómo ya hay maneras eficaces demostradas para lograr la seguridad de la información. Y luego atenderemos cualquier pregunta y respuesta, cualquier pregunta que hayan dejado. Antes de empezar, me gustaría hacer un par de preguntas. Pueden responder una o ambas si se sienten temerarios. Primero, si ya conocen algo sobre la ISO 27001, ¿ok? Es un tema del que vamos a hablar. Si lo que sepan, no hay problema por la respuesta que manejen. Veo que hay una mano alzada. Carolina, Carolina, no sé, ¿podrías escribir en el chat qué es lo que quieres que veamos, por favor? Bueno, entonces una pregunta sería si ya conocen algo sobre la ISO 27001. Y otra pregunta es, en sus palabras, para ustedes, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? O un SGSI, como lo llamamos coloquialmente. Bien, estas preguntas van a estar, va a estar el tiempo de toda la presentación para que las respondan. Sí, los invito a que se animen a responder y construir entre todos un concepto más completo, ¿no? De lo que significan estos temas. Y bueno, ya sin más por el momento, para no quitarles mucho de su tiempo, vamos a ver el tema del día. Les decía que no solo se trata la seguridad de la información de riesgos, ¿ok?
es importante, es incluso la base de una buena gestión de la seguridad de la información, es pensar en riesgos, ¿bien? Pero no lo es todo, ¿ok? Dentro de las empresas hay que pensar en en mejorar esta seguridad de la información a manera de mejorar la salud de una persona, ¿no? No sucede de manera inmediata ni sucede ya para siempre. Es algo que tiende a estarse gestionando. Y hay muchas otras cosas, además de los riesgos, que debemos de procurar, así como uno duerme bien, uno come bien, evita sustancias peligrosas, ¿no? Para mantener la salud, nosotros debemos de pensar en más cosas que solo los riesgos para mantener la seguridad de la información en las empresas, ¿vale? Por ejemplo, debemos pensar en proteger y gestionar la información, no solo pensar en riesgos. La información es algo importante que no debemos de descartar. Debemos entonces en las empresas definir controles que regulen qué gente puede acceder a la información, de qué manera, si para editar, para ver o gestionar incluso grandes cantidades de información, ¿no? Otra cosa que podemos hacer en la empresa para mejorar la seguridad es implementar medidas para que la información sea precisa, sea coherente, no haya accesos no autorizados. Es decir, yo controlo mis permisos de mi gente, pero también controlo quiénes pueden acceder, controlo dónde está la información y controlo cómo se le da uso a esa información. Otro aspecto que se busca para mejorar la seguridad de la información es la gestión de riesgos y respuesta a incidentes. Como les decía, los riesgos son una de las bases para la seguridad de la información. Y entonces una empresa mejora su seguridad cuando adquiere esta capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos. Bien, habíamos visto en la sesión anterior que un riesgo tiene ciertos componentes. Hay una naturaleza de un riesgo con causas, está el evento que queremos atender, ¿no? Y posibles consecuencias. Sobre de eso se empieza a gestionar cómo le hago para que las causas no me desaparezcan o no me generen o no aumenten tanto la probabilidad. Y luego también cómo le hago para que si sucede el riesgo, si se vuelve un problema, no me genere tantos daños, ¿no? Tantas consecuencias. Debemos también de desarrollar procedimientos claros y efectivos para responder de manera oportuna a los incidentes de seguridad. Es decir, yo ya sé qué hacer para reducir la cantidad de riesgos o reducir la cantidad de problemas que esto me genera. Pero también debo de saber cómo actuar de manera ordenada, de manera asertiva cuando ya se me presentan estos problemas. Así como cuando uno practica para actuar correctamente ante un sismo, ¿no? No corro, no empujo, no grito. También la gente debe de saber cómo actuar ante un incidente de seguridad para reducir que se estén generando más problemas, ¿no? Por un mal manejo de las circunstancias. Debemos fortalecer la capacidad de resistir y de recuperarnos a estos incidentes de seguridad, conservando lo que se llama continuidad del negocio. Recordarán el tema de Facebook, por ejemplo, ¿no? Ahí no solo hubo temas de seguridad de la información que se afectó la información, sino se detuvo por completo la continuidad del negocio. No podíamos acceder a los servicios de Facebook, de WhatsApp, ni nada. Eso es la interrupción del negocio y debemos procurar en la medida de lo posible que aunque haya problemas, el negocio continúe. Bien. Otro aspecto es el cumplimiento de requisitos y el auditar ese cumplimiento, ¿vale? Dependiendo del giro en el que estemos, del negocio en el que estemos, dependiendo del país en el que estemos, dependiendo de los datos que manejemos, hay leyes que debemos cumplir sí o sí. Desconocerlas no nos exime de cumplirlas y es entonces que debemos ser un tanto más proactivos por saber qué debo cumplir. Eso solo por el aspecto de las leyes. También hay requisitos de los clientes, hay requisitos del mercado, ¿no? Requisitos ya no legales, pero que nos conviene cumplir, requisitos incluso políticas de uno mismo. Y es importante no solo promover nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas condiciones, sino procurar que sí se estén cumpliendo con procesos de auditoría, con un programa de auditoría que nos permita ver
que lo que se pidió que se hiciera, sí se hace, por un lado, y segundo, pues ya poder evaluar que sí está sirviendo. Debemos establecer estos procesos de auditoría interna y externa. Eh, Sucede mucho que se contratan servicios, por ejemplo, de hacking ético o auditorías contables, ¿no? Para ver si la empresa está en orden en diferentes aspectos. Es válido también para la seguridad de la información contratar a un proveedor, un tercero, un externo, para que nos audite en ese sentido, pero también conviene hacer auditorías de parte, de parte propia o auditorías internas para asegurarnos de que los procesos, las políticas, todo aquello que decidimos que se va a implementar, sí se cumpla y sí esté funcionando. No es necesario acudir a terceras partes para lograr eso. El trabajo que hagamos de seguridad de la información debe de permitirnos mejorar continuamente. Es decir, que no podemos quedarnos con lo que hicimos en un momento y tampoco debe de impedirnos este trabajo mejorar tanto en temas de seguridad como en otros aspectos de la empresa. ¿Ok? Hay que buscar que este diseño de reglas, políticas, actividades que vamos a implementar, sí sinergicen y nos permitan seguir mejorando como empresa. Hay que mantenernos al día con temas de tecnología, prácticas de seguridad. Cada vez hay más, pues lamentablemente hay una realidad es que el lado oscuro siempre está un paso adelante. ¿Ok? Y todas las medidas de seguridad son para corregir temas que ya la gente con malas intenciones pues ya explotó, ¿no? Ya logró explotar ciertas vulnerabilidades. Entonces es importante dentro de una empresa, en la medida de lo posible, estarnos enterando de prácticas nuevas de seguridad, de nuevas vulnerabilidades, para ver si la gente dentro de mi empresa, por las actividades que hacemos en la empresa, es sujeta a ese tipo de vulnerabilidades. Bien, y de esa manera ir generando inteligencia de amenazas dentro de la empresa. Claro está, si trabajamos en una empresa, en una organización donde hay otras personas y no solo uno, que debemos de concientizar a esa gente, bien, debemos de formarla. Entonces hay que fomentar esta cultura organizacional donde todos los empleados estén conscientes de que es importante la seguridad de la información y es importante cómo ellos participan para conservarla, ¿ok? Debemos de implementar programas de formación para que todo el personal esté capacitado en el manejo seguro de la información y sepa responder correctamente a riesgos y amenazas. No todos van a ser gestores de la información, de las herramientas, pero sí todos son corresponsables si hay incidentes y no se participa en la medida justa. ¿Cómo puede participar todo el mundo en la medida justa? Si yo detecto un incumplimiento, lo reporto. Si yo detecto una anomalía, aunque no sé si es una vulnerabilidad o no, lo reporto. El reportar esta anomalía ya me permite que mi sistema empiece a procesarlo, ¿no? Todo mundo debe de ser corresponsable y todo el mundo debe poder participar para reportar estos incidentes, estas sospechas de algo malo para poderlo gestionar. Y entonces, yo aquí les hago una pregunta. ¿Consideran ustedes que la seguridad de la información en las empresas es un hábito o es una meta? ¿Consideran que es un medio o que es un fin? ¿Es algo que se logra y aplaudimos o es algo que tenemos que estar ejerciendo constantemente? Pongan por favor en el chat si consideran que es una meta o si consideran que es un hábito, un estilo de vida. Los que tengan la oportunidad de escribir en el chat. O si quieren, es un hábito, ok. Rosario es un hábito en mejora continua. Es un estilo de vida, ok. Un estilo de vida porque incluso lo llevas en tu vida civil. Es correcto, muchas veces aprendemos en el trabajo a hacer mejor las cosas de lo que las hacíamos antes, ¿no? Y lo llevamos
a la casa y a otras esferas de nuestra propia vida. Un hábito, correcto. Sí, efectivamente, la seguridad de la información, si se ve como un fin o como una meta, nos estamos equivocando y probablemente tomemos decisiones erróneas al respecto. Una regla, una ley que no podemos evitar es que la seguridad de la información no es perfecta, nunca lo va a ser, solo por el hecho de que es creado por nosotros. Nosotros no tenemos capacidad de ver la realidad tal cual es. Por lo tanto, nuestra percepción ya está algo distorsionada. Lo que creemos los humanos no puede ser perfecto entonces. Y mientras no aceptemos eso, vamos a tomar decisiones equivocadas. Bien, la seguridad de la información es uno de esos aspectos. Nunca va a poder ser perfecto, pero sí se puede mejorar. Entonces, yo no debo de casarme con la idea de que tiene que ser perfecto. En el momento en el que yo piense que lo que hago por preservar la seguridad de la información en mi empresa tiene que quedar perfecto, en ese momento ya la decisión es errónea desde la base. ¿Ok? Hay que pensar en que esto solo nos permita estar un paso más adelante, ser mejores, pero no perfectos. Una buena gestión de la seguridad de la información, es decir, ya la preservación de la seguridad de la información de manera constante en la empresa, no se encarga de atenderlo todo, porque no podemos ser ni perfectos ni completos. Tenemos que enfocarnos los recursos que tenemos limitados, el capital intelectual que tenemos limitado, el tiempo que tenemos limitado, debemos enfocarlo a lo que verdaderamente importa para la empresa. Y no importa siempre lo mismo para todas las empresas. Hay que entender las circunstancias de la empresa, el giro en el que estamos, el país en el que estamos. Hay varias cosas que debemos evaluar para saber qué sí importa y sobre de eso enfocar ahora sí los esfuerzos que tenemos para mejorar la seguridad de la información. Es entonces cuando sabemos priorizar y logramos tomar buenas decisiones que vamos fortaleciendo la empresa poco a poco, paulatinamente. Bien, por lo que si vemos, si podemos concluir, no se puede hacer esto de la noche a la mañana. No se puede hacer esto sin esforzarse. No se puede hacer esto sin poner la mente en ello, sin dedicarle tiempo, atención y esfuerzo. Y bueno, entonces no es sencillo, tampoco es instantáneo, pero no sé ustedes, ¿cuándo algo que vale la pena es sencillo o instantáneo? ¿Quién cree que hay cosas en la vida que verdaderamente valen la pena y son fáciles e inmediatas? Reaccionen aquí los que crean, no hay cosas inmediatas que sí valen la pena en la vida. Ok, creo que la falta de reacción dice que estamos en la misma página. Y bueno, entonces vimos que hay muchos más aspectos que los riesgos. En la medida de que desatendamos uno, pues se va a notar. En la medida que atendamos uno de estos aspectos, también se va a notar. ¿Ok? Y debemos hacerlo continuamente hasta que decidamos que la seguridad de la información pues ya no es un tema que le importe a la empresa. O hasta el final. Hay una manera de lograr efectivamente la seguridad de la información. ¿Qué significa efectivamente? Lo que para la empresa sea necesario, ¿ok? No hay una solución de una sola, unisex, de unitalla para todas las empresas, ¿no? Se tiene que trabajar por hacer el ajuste, pero detrás de todo esto hay un método ya probado, comprobado en papel, en laboratorio e incluso en la industria para lograr la seguridad de la información en las empresas. Y se trata de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Hablábamos de la seguridad de la información, riesgos, amenazas, las ideas que tenemos. Hablábamos de la gestión de la seguridad de la información, que es mantenernos constantemente atendiendo riesgos, atendiendo incidentes, promoviendo la cultura de seguridad de la información en la empresa, mucho esfuerzo constante. Y
todo esto lo podemos volver un sistema. Las empresas exitosas en el mundo, y no me refiero a los unicornios que tienen más de $1,000 millones en su evaluación, sino empresas exitosas en su mercado, en donde existen. Lo son porque tienen sistemas, lo son porque tienen resuelto el cómo atender cualquier aspecto y no porque se dedican a estar resolviendo problemas y problemas y problemas y problemas. En la medida que se cambie este enfoque en las empresas a los sistemas que atienden diferentes aspectos de la empresa, se empieza a generar la capacidad en la empresa de aguantar y de mejorar y de prevalecer. ¿Ok? Este sistema de gestión de seguridad de la información nos va a permitir enfocarnos en aquellos procesos que aseguren que se mantiene la seguridad de la información que garantizan que se mantiene la seguridad de la información en la empresa de una manera ordenada, es decir, no reacciono dependiendo de las circunstancias, sino reacciono dependiendo de cómo está definido en mi sistema. Es consistente, es decir, que no depende de que mi compañero Jacobo se enfermó, no vino y hoy no tenemos seguridad en la información porque es inherente a una persona o a varias personas sobre la información. Es parte de la empresa, no de las personas nada más. Y es repetible. Quiere decir que si mi compañero Jacobo ya no es el encargado de gestionar los servidores, es alguien más, no significa que por eso ya no se va a hacer o se va a hacer mal, porque están definidos todas las reglas, todos los criterios dentro de la empresa y se puede finalmente hacer el esfuerzo de capacitar a la persona para que se logre el mismo resultado que Jacobo daba o incluso, si se propicia, mejorarlo, ¿no? Entonces, un sistema de gestión de seguridad de la información nos va a llevar a tener eso, consistencia y orden. Este enfoque en los procesos que debemos tener en las empresas, no solo para la seguridad de la información, pero es en lo que nos estamos concentrando de momento. A la hora de pensar en procesos, no debemos de pensar en diagramas y pasos en un archivo, ¿ok? Debemos de pensar en 3 variables que siempre conciernen a un proceso. Primero, efectivamente hay pasos, hay instructivos, hay manuales, hay procedimientos, hay métodos, hay trabajo que se tiene que hacer. Ese no se debe de descartar, ¿ok? En la medida que identificamos todo el trabajo que se hace, podemos ver si, primero, vale la pena hacerlo. Segundo, si se puede mejorar. Tercero, si podemos si podemos ajustarlo, ¿no? Para que nos dé mejores resultados. Ojo, todas las empresas tienen procesos, porque no se trata de documentos, todas las empresas tienen procesos. El problema es cuando no se dedican a conocerlos, ¿bien? Y un proceso que no está bien diseñado, un proceso que no se conoce bien, es como una máquina que no sirve. Pensemos en una impresora que tiene los inyectores tapados. Mientras no destapemos los inyectores, esa impresora siempre va a imprimir mal, va a dejar espacios en blanco. ¿Ok? De manera sistemática, de manera consistente, va a imprimir mal. Una fotocopiadora con el vidrio roto, de manera consistente, va a arrojar copias con rayas, ¿no? Una secadora de pelo, si no le sirven las resistencias, siempre va a arrojar aire frío. Entonces, el problema luego de las empresas es que no creen, porque no está documentado, creen que no tienen procesos. Y sí los tienen y probablemente estén mal diseñados o tengan fallas y por eso se generan sistemáticamente todos los días, cada que se ejecuta el proceso, ese tipo de problemas. ¿Ok? Así que es importante identificar ese proceso, esas actividades, esas personas que participan. El otro aspecto, otra de las variables son las herramientas y los equipos. Y no me refiero a equipos humanos de trabajo, me refiero a las computadoras que ya luego le decimos equipment, ¿no? En inglés o equipos. Pregunta para todos aquí. Respondan sí o no en el chat. Si creen que una plantilla en Excel es una herramienta.
Claro que sí, dice Doris, dice Rosario que sí. ¿Alguien cree que una plantilla en Excel no es una herramienta? ¿Algún temerario que se atreva a decir que no? Creo que estamos en la misma sintonía. Efectivamente, herramienta no es hardware nada más, no es algo que yo puedo agarrar con las manos. Herramienta es también el software. Herramientas son las plantillas que yo hago para facilitar el trabajo. Yo puedo redactar un comprobante de compra desde cero siempre. Pero ¿para qué? Si puedo tener una plantilla con los datos ordenados, los datos mínimos, y eso facilita el trabajo, ¿no? Del mismo modo, a la hora de pensar en seguridad, yo puedo idear herramientas que faciliten todas las actividades de gestión de seguridad de la información. Y en todos los aspectos de la empresa, siempre pensar en herramientas nos va a ayudar a darle consistencia al resultado y a facilitar el trabajo. Bien, pero ojo, no se trata solo de herramientas. Muchas veces pensamos primero en qué herramienta adquirir y luego el problema que queremos solucionar. Ahí estamos viéndolo mal, ahí estamos tomando una decisión equivocada. Debemos de conocer el problema que queremos resolver o la mejora que queremos hacer y ya después nos ponemos a evaluar herramientas. Puede que una hoja en Excel sea suficiente para mí y no tenga que gastar en una herramienta de automatización que es más compleja de configurar si el Excel me sirve, por ejemplo. Y es entonces que se empieza a notar como esta idea que les mencioné hace rato de hay que tomar decisiones a lo que es importante, ¿no? Hay que ser asertivos, hay que ser eficientes a la hora de tomar decisiones porque no podemos lograrlo todo y tenemos que decidir qué sacrificamos y qué decidimos en pro de aumentar la seguridad de la información en la empresa. Obviamente, no basta con tener procesos y no basta con tener herramientas. Debemos de pensar que la organización, todas las personas que participan en cada uno de los procesos, es igualmente responsable del resultado, ¿ok? Una persona que no le gusta hacer su trabajo, una persona que no le importa el resultado que hace, que produce, una persona que está completamente despegada la de la empresa, ¿no? Que no se pone, que decimos que no se pone la camiseta, obviamente nos va a generar resultados deficientes o o es muy probable que nos genere resultados deficientes. Del mismo modo, una persona que tiene la camiseta muy bien puesta, pero no sabe hacer el trabajo porque no se le capacitó, nos va a dar malos resultados. Probablemente aprenda rápido por su compromiso, por su pasión, pero va a dar resultados equivocados porque no se le capacitó. Y es importante saber que es un aspecto fundamental en la empresa, es responsabilidad de la empresa capacitar a su gente para que sea efectiva primero, logre el resultado y con el tiempo se vuelva eficiente y entonces logre más o le cueste menos hacer el resultado esperado. Bien, hablamos de sistemas de gestión de seguridad de la información. Suena muy complicado tal vez, pero es bien simple. Hay una norma, un estándar internacional, la ISO 27001. Es este librito que nos dice cómo hacer las cosas. ¿Qué tenemos que hacer para lograr seguridad de la información en la empresa? Bien, este es el librito, esta es la teoría que les decía, está aprobada en laboratorio, en papel y en la industria. Bien, no hay que tronarnos las neuronas, no hay que reinventar el hilo negro. Si nos vamos por seguir los requisitos que maneja la ISO 27001, de seguro vamos a obtener una buena seguridad de la información en las empresas. Bien, este, este documento, este manual, nos dice todo lo que tenemos que saber sobre crear un SGSI, ¿vale? Está ordenado, tiene una estructura, no es solo información muy valiosa arrojada en papel, sino tiene una estructura para poderlo entender bien desde cómo se tiene que implementar cualquier cambio, cualquier transformación en una empresa debe de tener orden y debe de permear siempre, ¿no? De arriba, de la dirección, del área que tiene la visión de la empresa hacia abajo, ¿no? Y no solo hacer cambios aislados que no llevan a ningún resultado positivo. El SGCI
que define la ISO 27001, en el centro controla los riesgos de seguridad de la información. Es decir, ese es el núcleo de la gestión de la seguridad de la información, los riesgos. Porque en la medida que reduzco riesgos, elimino la mayor cantidad de problemas que me pueden llegar a suceder, ¿no? Pero es más que eso. Esta es la estructura de la norma ISO 27001, para los que no la conocían bien. Hay ciertos aspectos que debemos cumplir, son requisitos. Hay otros temas, por ejemplo, en la sección 0 a la 3, son generalidades del documento, no son generalidades del sistema de gestión. El segmento 4 al 10 ya se habla de los requisitos que debe de cumplir una empresa para decir, aquí tengo un sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, son obligatorios. Si quieren certificar a su empresa en su sistema de gestión de seguridad de la información, tiene que cumplir con todos esos requisitos, sí o sí, ¿ok? Y también existe un anexo que son los controles de seguridad de la información. Muchos conocen más este tema de los controles de seguridad de la información porque es donde nos dicen sí qué hacer en particular, ¿no? Pero no nos preocupemos por tener que cumplir estos 93 controles. Lo que hay que hacer es revisarlos todos y ver cuáles sí aplican en función de los riesgos que identifiqué, en función de qué tanto quiero que abarque mi SGSI, en función de qué me piden mis clientes, en función de qué hardware tengo. Yo puedo ir decidiendo cuáles controles sí me aplican y no me aplican. Y es entonces que hago una declaración de aplicabilidad. ¿Ok? Con base en esta declaración de aplicabilidad es que ya se puede empezar el proceso de certificación o de auditoría para certificar una empresa en su SGSI en ISO 27001, ¿vale? Podemos pensar entonces que tenemos el manualito que nos dice qué hacer y tenemos el checklist de todo lo que tenemos que hacer, ¿ok? Si lo vemos de esa manera, pues deja de ser tan complicado, ¿no? El estar pensando en la ISO 27001. Como todo, es un manual, así de fácil. Es un instructivo y tiene lista de verificación para asegurarnos de que no omitimos nada y a la hora de presentar la auditoría, pues asegurar que tenemos completo el cumplimiento de estos requisitos. Bien. Eh, Cassandra, sí. Ah, ahí estaba la mano alzada. Bien, entonces, algo que debemos descartar. Luego existe la idea de que la ISO 27001 no la puede implementar cualquier empresa. Y eso es falso. Toda empresa puede implementar la ISO 27001, ¿ok? Toda empresa puede tener un SGSI. Lo que cambia es la manera de implementar, pero todos los requisitos se pueden satisfacer en una empresa de menos de 5 personas y en una empresa de más de 500 personas se puede tener un sistema de gestión segura de la información. Es entonces que la creatividad, el ingenio de la gente que está en la empresa se vuelve protagónico a la hora de diseñar este SGSI, ¿ok? De tal manera que es importante entonces conocer a la empresa, conocer el contexto, conocer los retos que tiene, conocer el tipo de cliente, los requisitos que tiene para decidir cómo cumplir con los requisitos de la norma y no quedarnos con que hay solo una manera de cumplir con los requisitos. Bien, esto quiere decir que en toda empresa vale la pena el esfuerzo que se dedique a la implementación del SSI porque probablemente logren cumplir con todo, con el esfuerzo debido. En el futuro van a lograr cumplir con todos los requisitos y van a poder llevar su empresa a certificarse en ISO 27001. ¿Ok? En esencia, la norma, uno no se adapta a la norma se adapta a la empresa. ¿Ok? Y es este esfuerzo de ver
cómo cumplir con los requisitos de manera que no se afecte esencialmente la cultura de la empresa, que no se afecte por completo las operaciones de la empresa. Ahí está pues el reto, ¿no?, de la implementación, pero siempre cuando se dedique el esfuerzo para la implementación, es casi seguro que se puede cumplir con todos los requisitos eventualmente. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería todo de momento. Les agradezco mucho la atención. Gracias por estar en esta charla. Voy a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Voy a ver qué preguntas hay planteadas y las iré respondiendo. Mientras, no sé si pueden reaccionar, qué les pareció la plática. Si quieren pueden escribir en el chat. ¿Consideran que hubo algún tema esclarecedor, algo que dijeran, sabes qué, me voy con algo el día de hoy? Muy bien. Entonces, tengo aquí unas, a ver, dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que los controles de seguridad no afecten la productividad y la fluidez del trabajo en el día a día? Ok. Bien, los controles son qué hacer, no son cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, efectivamente hay que dedicarle tiempo, hay que analizarlo para ver la manera de cumplir con el control. Por ejemplo, nos dice uno que hay que tener controles criptográficos o hay que encriptar los datos. No nos dice con qué herramientas, no nos dice con qué métodos, solo nos dice encripta los datos. Nosotros ya veremos cómo nos conviene hacerlo. Hay otro que nos dice ten contacto con autoridades. No nos dice cuáles autoridades, no nos dice la manera de contactarlos, solo nos dice ten contacto con las autoridades, ¿no? Y es en las maneras donde ya tenemos que dedicar algo de tiempo, analizar el impacto, ¿no? Se me ocurre cumplir este control de esta manera. ¿Qué tanto me va a perjudicar? ¿Qué tanto voy a cambiar la manera de hacer las cosas? Ese trabajo de análisis pues, se tiene que hacer. Generalmente, como uno ya experto en la empresa, cada uno experto en su empresa, va a tener la capacidad suficiente para tomar bien esas decisiones de la manera de implementar. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración. Queremos no transformar la fluidez del trabajo, es decir, queremos que el trabajo sea fluido o queremos que sea cómodo. Luego nos distraemos pensando que fluido significa cómodo. Fluido quiere decir que se resuelve el objetivo, que se resuelve lo que queremos resolver. Cómodo es otro tema. Recordemos, ya lo hablamos en las charlas anteriores incluso, que la seguridad y la comodidad son mutuamente excluyentes. Es decir, si yo le subo a la comodidad, le estoy bajando a la seguridad. Si yo le subo a la seguridad, le estoy bajando a la comodidad. Sin embargo, aunque se vuelve incómodo el trabajo en la medida que se agregan estos controles de seguridad, se puede mantener fluido, ¿ok? Se puede seguir logrando el objetivo. Entonces, hay que preguntarnos con claridad, ¿queremos conservar la fluidez o la comodidad? Si es comodidad, no hay manera de hacernos más seguros y más cómodos, ¿ok? Debemos de hacer un sacrificio. Y tenemos aquí otra. ¿Cuánto tiempo se tarda normalmente en hacer que un SGSI esté completamente implementado y funcionando? ¿Y qué puede retrasarlo? Bueno, hacer que funcione, hay fases. Primero tienes que evaluar tu empresa y diseñar el SGSI en papel. Yo recomiendo que se empiecen a resolver los temas en papel, es decir, que en papel se vea que funciona y ya luego se haga el esfuerzo por implementarlo. Tampoco hay que quedarnos en la fase de diseño y de análisis
hasta que quede perfecto. Recordemos, no debe quedar perfecto porque en la medida que pensemos en que tiene que estar perfecto, ya estamos equivocados. Suficiente. Y que funcione y se va a la práctica, ¿vale? Entonces, vamos diseñando los procesos que necesitamos, los vamos implementando poco a poco. Faltan herramientas, las hacemos, las conseguimos, las vamos implementando poco a poco. Y no me gusta de esta respuesta, pero siempre el tiempo de hacer que esté completamente implementado depende de varios factores. Primero, si la empresa, el tamaño de la organización. Si son 5 personas o si son 500 personas, eso afecta al tiempo. Segundo, el compromiso de la dirección. Les puedo decir casi por regla, si la dirección no está comprometida con esto, va a fallar. ¿Okay? Va a fallar el CGCI y pueden pasar años y siguen sin lograrlo. Si la dirección está comprometida, pareciera que vamos en fast track a implementarlo todo y a cumplir con la certificación. Hace poco tuve un cliente, una empresa grande, que tuvo una persona asignada, nada más, pero también estuvo muy comprometida la dirección y en cuestión de 7 meses en esa empresa grande se implementó un SGSI, principalmente por una persona. Entonces, es el compromiso de la dirección, por un lado, que esté participando, que esté enterándose, que esté contribuyendo a adquirir recursos, que esté contribuyendo a que se designe tiempo y esfuerzo, ¿no? Para esto. Segundo, la cantidad de gente asignada para la implementación, eso es importante. Tercero, pues el hecho de empezar a pasar a la práctica, puede uno pensar que si me tardo un mes más en empezar a implementar, no hay problema, pero eso se empieza a sumar y difícilmente llega a implementarse cuando uno se queda en la fase de idear, de tener ideas y de ver cómo resolverlo sin intentarlo. Mi recomendación, diseñen algo que se vea que funciona y ya pónganlo en la práctica. No está completo, no hay problema, ya tienen eso, ya no lo suelten y vayan agregando. Recordemos que vimos hace rato, es paso a paso, es paulatino la implementación de la seguridad de la información en las empresas y es una idea descabellada pensar que hasta que esté todo bien diseñado en papel, ya podemos empezar a llevar a la práctica, ¿no? ¿Qué puede retrasarlo? El compromiso de la dirección, principalmente. Ese es un catalizador importantísimo para el éxito o el fracaso de la seguridad de la información en las empresas. La cantidad de gente asignada. Si yo tenía, por ejemplo, un grupo de 5 personas que resuelven todo el tema de seguridad y se me van 3, claro que se va a ver afectado el tiempo que lleve completarlo todo. El compromiso de la gente, si no se promueve la cultura de seguridad en la información, si no se promueve que efectivamente va a cambiar el trabajo en cierta medida, todo por conservar la seguridad de la información. Si no hay ese compromiso de la organización, también se puede ralentar el trabajo. Básicamente eso, ¿ok? En gran medida, si se dan cuenta, depende de la actitud, de la disposición de la gente, que la transformación, que el cambio sí suceda. Y por último, tenemos que evitar que la resistencia de los colaboradores afecte el funcionamiento. Justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Mira, no podemos evitar la resistencia. Podemos propiciar que esa resistencia se reduzca, ¿ok? Podemos generar, pues, de alguna manera, reforzar la idea de que la participación de todos es importante. Cuando no se le hace entender a la gente que su trabajo es importante, pierde sentido el por qué lo hace, ¿ok? Cuando no se le hace saber a la gente por qué es importante que bloquee su computadora, por qué es importante que reporte incidentes, por qué es importante que no descargue archivos, no le va a haber sentido a cumplir con todas esos controles. Lo primero es hacerle entender que su trabajo sí es importante, tanto el trabajo operativo como tu participación en la seguridad de la información. Lo segundo es, la empresa necesita capacitar a la gente. No solo
hacerle entender que es importante su trabajo. Necesita asegurarse que la gente sabe hacer el trabajo bien. Muchas veces no se cumple con esta parte de que la empresa tenga un esfuerzo activo de capacitar a la gente y es pues ahí cuando aprendan, ¿no? Eventualmente van a aprender, no me aseguro de que todos hagan el mínimo suficiente, por ejemplo, y pues se tarda mucho el proceso de transformación, de transición a estas nuevas prácticas, se extiende mucho en el tiempo. Entonces es importante un esfuerzo activo de la empresa por capacitar a la gente. Otro aspecto es, luego se enfocan mucho en lo coercitivo, en la disciplina, ¿no? En castigar a quien no cumple, pero se descarta que pues, conviene cumplir, o sea, lo positivo también se empieza a descartar. En la medida que se haga un buen balance en cuanto a las medidas disciplinarias y las recompensas que se tengan por sí cumplir con el SGCI, más fácil se va a promover que la gente cambie, ¿ok? Entonces, hay que tener un programa integral de capacitación, de reforzamiento y disciplinario. Esto combinado con las auditorías. Luego llega a suceder que auditan una vez al año todo en el mismo mes, por ejemplo. No sé ustedes, pero mi sentido común, yo como empleado de una empresa diría, si me van a auditar hasta marzo, pues tengo 11 meses para no hacer nada bien, ¿no? Y ese mes me pongo a trabajar como debo. Entonces, la auditoría, la revisión, el reforzamiento debe ser constante. No todos los días auditarlo todo, pero sí de manera que no me favorezca, que no me convenga dejar de cumplir las cosas o solo cumplirlas en un rato, ¿no? Es importante alinear entonces este programa de capacitación y de auditorías para asegurarse que todo esfuerzo que se ideó, se diseñó y se implantó, sí esté funcionando, ¿vale? Y ya no veo más preguntas. Pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Espero que se vayan con algo nuevo y lo intenten aplicar en sus empresas. Muchas gracias. Y finalmente, me gustaría invitarlos a ustedes que asistieron. Próximamente vamos a liberar un curso de ISO 27001, ¿ok? Generalidades de ISO 27001 de información, pues, efectiva. Digamos, eh, pepitas de oro, ¿no? En cuanto a lo que mencionamos. Es un curso que pensamos hacerlo tampoco muy extenso, sino en una semana, 5 sesiones breves. Y próximamente lo vamos a lanzar, todavía no hay fecha fija. Me gustaría invitarlos, extenderles por correo, una vez que ya esté disponible el curso, hacerles la invitación por correo a todos ustedes que asistieron. Si les agrada la idea, por favor, reaccionen o contesten con sí en el chat para tomarlo en cuenta. Y bueno, también invitarlos a que accedan a nuestras redes sociales, a nuestro sitio, a nuestro blog, a Facebook, a X, a YouTube, ¿no? Pueden buscarnos por WhatsApp. Estamos siempre disponibles para atenderlos en la medida que lo necesiten. Y bueno, sería todo de momento. Nuevamente, muchas gracias. Espero que sí se hayan llevado algo de valor el día de hoy y nos vemos en una futura edición.